30 de enero del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass en el caso de asociación ilícita con Odebrecht. Los delitos conexos de la asociación para delinquir, con su indagación lenta y silenciosa. La controversia sobre el lavado de activos de los dineros de los sobornos con inversión en el cable submarino de Telconet. La opaca posición de la Fiscalía. Lo vamos a revisar. También nos acompañará Marcela Aguiñaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana por Guayas, presidenta de la Comisión de Justicia. Las polémicas en los proyectos de ley de reformas al COIP y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre despenalización del aborto y reforzamiento del control político de la legislatura. Y además estará Carlos Escudero, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social. La propuesta al electorado sobre el plan de acción del Consejo como ente nominador de autoridades y el órgano de control a la administración del Estado. En el marco de la rendición de cuentas de los órganos de control ante el Pleno de la Asamblea, la fiscal general subrogante Ruth Palacios reveló que la Fiscalía no cuenta aún con la declaración judicial del ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina, Luis Antonio Mameri, rendida en diciembre de 2016, autorizando el pago de sobornos a Jorge Glass. Así lo dijo. La fiscal general encargada Ruth Palacios, quien ya anunció avances en los casos Singue y Petrochina, ofreció resultados. Nuestra gestión dará frutos. En los próximos días, el país conocerá sobre más casos importantes. También se refirió al testimonio del ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina, Luis Mameri, recientemente revelado pese a que data de diciembre de 2016. Ministro Jorge Glass, que posteriormente veio a ser vice-presidente da República, indicando que debería ser pago al ministro. La fiscal asegura que esa declaración no está en la Fiscalía. No, estamos sacando de las redes, igual bajando la información, se nos está haciendo llegar también por otros lados, pero Fiscalía está haciendo la investigación que corresponde y estamos haciendo contactos con Brasil para poder obtener toda esa información. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. En la sentencia del caso Odebrecht-Glass, la Corte Nacional ordenó investigar los delitos conexos de esta asociación para delinquir: lavado de activos, peculado, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada. En la indagación previa sobre el lavado de activos, se investiga la inversión de Ricardo Rivera y Jorge Glass con los sobornos de Odebrecht en Telconet S.A. de propiedad de Tomislav Topic. Jorge Zavala, procurador judicial de Topic, señaló lo siguiente. Veamos. La asistencia penal internacional de Estados Unidos de América, de Estados Unidos, diciembre del 2016, llega al expediente de asociación ilícita y dice en el capítulo 56 que los sobornos que hizo Odebrecht fueron en el caso de contado y se encuentran registrados en el sistema Drobusis, y relata la asistencia penal en qué consiste el sistema Drobusis. Asistencia Penal Internacional de Brasil con 14 documentos que demuestran que las transferencias hechas por Odebrecht a la empresa Glory International son hechas para compra de equipos y enviadas por dos bancos, Corporation Bank y Main Bank. Esos soportes de los ingresos de origen de Brasil, de Odebrecht, a Glory, pasan a Shanghai Bank. Y el Banco de Desarrollo chino, con esa documentación, la asistencia penal internacional china se fundamenta en eso y dice que se trata de ingresos por conceptos comerciales. 3 asistencias penales internacionales, 3 fiscalías, 3 estados de 3 países diferentes dicen eso. César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass en el caso de la asociación ilícita con Odebrecht. Buen día, bienvenido a Contacto Directo.
Muy buenos días, Alfredo. Un gusto poder conversar con usted y con los televidentes en esta mañana. Como acusador particular de Jorge Glass, ¿tuvo o tiene usted algún conocimiento de estas asistencias judiciales en el caso Odebrecht? Por supuesto, esas asistencias judiciales fueron parte del juicio de asociación ilícita. Sin embargo, lo que es claro es que lo que fue utilizado ya para el juicio propiamente dicho, por asociación ilícita en contra de Jorge Glass y los otros procesados, fue solamente una parte. Es decir, lo que significa la trama de corrupción de Odebrecht en el Ecuador todavía está por investigarse, está por que la Fiscalía, en las diversas investigaciones previas que en este momento estén en marcha, puedan conducir ya a instrucciones fiscales y a juicios. Es decir, solo estamos hablando de una parte. Y de todas formas, con los últimos sucesos de ese anuncio de devolución de 13.5 millones por parte del señor Topic a través de la UAFE, hay algunas inconsistencias que tienen que aclararse. En el juicio en contra de Jorge Glass se determinó que Jorge Glass, a través de Ricardo Rivera, ese fue el testimonio del señor Conscienciado Santos, recibió 16 millones de dólares por concepto de coimas. De esos 16 millones, 2 ya fueron devueltos por el señor Topic en el momento o en el transcurso del juicio. Nos quedamos con 14. Y en la misma declaración de Conscienciado Santos se estableció que esos 14 millones, 6.8 fueron entregados en efectivo y los restantes 6 fueron transferidos por Odebrecht a través de una filial a Glory International y después al señor Topic. En efecto, como antecedente en el caso Odebrecht, la declaración de José Conscienciado Santos, ex representante de Odebrecht en el Ecuador, dice: es importante indicar, dice, que jamás tuve ningún tipo de relación con el señor Topic. No, dice, esos pagos fueron hechos al señor Ricardo Rivera. La última vez que tuve conocimiento de la empresa del Conde del señor Topic fue cuando el señor Rivera me entregó en junio una cuenta del señor Topic y él me dijo que era un amigo que le hacía favores a él. Y después relata cómo desde el 4 de junio del 2012 hasta el 9 de diciembre de 2016 hizo 16 depósitos. ¿La Fiscalía entonces utilizó esta declaración en la indagación sobre el lavado de activos o solo en el caso principal? Así es muy importante esto porque en realidad lo que en el juicio se estableció es que se transfirieron a través de esta empresa 6 millones de dólares y que 6.8 fueron entregados en efectivo. Y ahora parece que se devolvería 13.5 billones. Es decir, hay inconsistencias. Lo que está muy claro es que hay que seguir investigando. En las declaraciones que han sido públicas del señor Mameri, hay algunas informaciones también muy importantes. Él dice que en realidad el acuerdo con el señor Glasgow y con otros personeros del gobierno ecuatoriano, en que también estaría el exsecretario jurídico Alexis Mera, era un 1% por peaje por todos los contratos que Odebrecht gane en el Ecuador. En el Ecuador, con el gobierno nacional, se establecieron más o menos contratos por 3.100 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de una cifra que ascendería a los 300 millones de dólares en coimas. Y en el juicio por asociación ilícita apenas se determinaron 33.5. Es decir, hay muchísimo por investigar. Y eso sin contar los dos contratos muy importantes. El uno, el más importante que Odebrecht realizó en el Ecuador en el último tiempo, que es el Metro de Quito, que finalmente ascendió a 2.009 millones de dólares y la Ruta Viva por 245 millones. Es decir, la trama de corrupción de Odebrecht es enorme y lo que ha sido investigado apenas llega a una pequeñísima parte. Sobre esa pequeña parte, sin embargo, sobre la ruta del dinero de Odebrecht, Javier Castro, procurador judicial de Estado de Verduga, ex esposa de Topic, y Jorge Zavala, procurador judicial de Topic, tienen versiones diferentes. El primero une y el segundo separa los sobornos de Odebrecht de los aumentos de capital del Codet S.A. Veamos. ¿Qué ocurre? Que con los 13,5 millones de dólares que reciben de Odebrecht, Glory,
van a la cuenta de Jan Topic en Merrill Lynch. Jan Topic los transfiere a Telconet para aumentar el capital en el año 2013 y en el año 2015. ¿Para qué entran 13,5 millones que son ajenos porque no eran de Jan Topic? Jan Topic no era dueño de Cable Andino como para transferir un porcentaje de cable a Glory. Glory no existía. Del 2011 al 2013 son los dineros de los sobornos que ingresan. Glory se constituye en el 2011. Desde el 2011 al 2013 recibe los dineros de los sobornos y el 2014 se cancela. Y el mismo 2011 se constituye otra Glory al día siguiente de la Glory de las Islas Marshall. Una Glory International igualita, mismo nombre, en Miami. Y esa compañía es de Topic. Habiendo todas estas asistencias penales, toda esta documentación del origen de los recursos enviadas por la República Popular de Brasil, donde se origina el tema, se reúne la empresa Telconet y le consulta a sus abogados qué hacer en el futuro. Como se espera la ampliación de la asistencia penal internacional, nosotros dijimos, en base del artículo 1, literal C, ley de prevención, le corresponde en todo dinero sospechoso ponerlo a disposición. El tema, el caso de la UAFE, que es la competencia administrativa, y luego la Fiscalía, que es competencia penal. Y eso es lo que hemos procedido a hacer. En consecuencia, la asistencia internacional es necesaria en esta indagación previa para establecer la verdad. Absolutamente, Alfredo. Y a mí me admira que la fiscal, de lo que acabo de oír, diga que recién va a pedir información a Brasil. Le hemos venido pidiendo al fiscal desde el tiempo del fiscal Pérez Reina que establezca un nuevo acuerdo de cooperación con la Procuraduría brasileña. Es absolutamente indispensable aquello, porque la cooperación que recibió el ex fiscal Vaca Mancheno evidentemente no ha sido utilizada. La fiscal actual dice que no está en la fiscalía. No ha sido utilizada, pero tampoco ha sido completa, parece. A mí me parece que eso es lo que habría que determinar, porque es muy raro que apenas la Procuraduría brasileña haya entregado una muy pequeña parte al ex fiscal Vaca Mancheno. Desde mi perspectiva, esa información fue entregada a Vaca Mancheno y Vaca Mancheno sencillamente no la utilizó y sencillamente no ha sido, pues, no está en la fiscalía. Y eso tiene que ser investigado. Ahora, el punto fundamental aquí es que se restablezca un nuevo convenio de cooperación entre la Fiscalía ecuatoriana y la Fiscalía brasileña y que se recabe todos los testimonios. En el caso del Ecuador, nosotros pedimos y hemos pedido los testimonios de 11 exfuncionarios, altos funcionarios de Odebrecht que trabajaron en el Ecuador. Y es muy importante también el testimonio del principal de Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Recordemos que en los casos de Perú, en los casos de República Dominicana, de Panamá, fue Marcelo Odebrecht quien claramente estableció los acuerdos que en los que se quedaron con los presidentes de la República. Por lo tanto, de esta forma vamos a llegar no solamente a Jorge Glass y a Alexis Mera, sino también a determinar la participación que tendría el expresidente Rafael Correa. Esto es muy importante. Por lo tanto, las peticiones de diligencias ya han sido hechas en la Fiscalía, y la fiscal Ruth Palacios me extraña que ahora diga que recién va a comenzar a buscar esa información. Están buscando en Google. Bueno, en todo caso, el abogado Jorge Zavala indica que Fiscalía ya descartó el lavado de dinero en Telconet. Escuchemos. Y los Topic evitaron la conversión de acciones. Eso hay que decir. Porque si no hubo conversión de acciones, no hubo lavado. Y no fue cierto tampoco que los capitales se aportaron de Glory a Jan Topic. No es verdad. Pasaron por 4 bancos en departamento de cumplimiento. Y en 4 bancos se fundamentó la documentación de origen del dinero, que lo tienen las 4 fiscalías que me he mencionado. Por esa razón, doctor Pinargote, 9 fiscales del Ecuador, 9 fiscales del Ecuador, cuando se encuentran con esto, no hacen caso a la novela rosa que se cuenta del divorcio, hacen caso a la realidad documental que enseño. ¿Está cerrado el caso entonces si 9 fiscales tienen esa actitud? Bueno, yo creo que no está cerrada la investigación y, como decía hace un momento, el tema de Odebrecht recién ha sido investigado y judicializado en una pequeña parte.
son 33.5 millones que fueron determinados como coimas en el juicio por asociación ilícita, pero de las mismas declaraciones del señor Mameri se determinaría que fueron 300 millones de dólares los que Odebrecht habría pagado en coimas a funcionarios ecuatorianos, en primer lugar. En segundo lugar, la cooperación de la Procuraduría brasileña a la Fiscalía ecuatoriana tiene que ser develada en su totalidad. Hay 11 testimonios que hay que recabar, el testimonio de Marcelo Odebrecht, y hay que incluir también, Alfredo, los otros proyectos que también fueron parte de la trama, o habrían sido parte de la trama de Odebrecht en el Ecuador. Me refiero al Metro de Quito, que es la obra más grande que Odebrecht hizo en el Ecuador en el último tiempo. Estamos hablando de una obra que ha llegado a costar 9 millones de dólares, y también la Ruta Viva. A lo que voy ahora, según es a que esto tiene que ser investigado. De la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, se anunció un acuerdo con EDSA para la devolución de 13.5 millones de dólares producto de la trama de corrupción que involucró a las empresas Odebrecht y Glory Internacional. Tras varios meses de acciones y gestiones, se ha conseguido el compromiso por escrito del señor Topic Granados de consignar al Estado ecuatoriano el valor de 13.5 millones de dólares. Iván Granda, subsecretario de Acción Política de la Presidencia, ha solicitado a la fiscal subrogante Ruth Palacios investigar el origen de estos dineros que serían las coimas de Odebrecht a Glass. El caso entonces no estaría cerrado. Ahora, este caso de lavado de activos es el único delito conexo que investiga Fiscalía, o además está el de delincuencia organizada, por ejemplo, que usted exige por cuenta separada. Bueno, yo hice la denuncia por delincuencia organizada en la que vinculé también a la empresa Odebrecht, precisamente para que se investiguen todos los contratos y todas las obras que Odebrecht hizo en el Ecuador durante la última década, y eso está todavía en la fase de investigación. Y yo creo que con todo lo que hasta este momento ya ha aparecido, los indicios que son ya parte del proceso, creo que ya hay elementos suficientes como que para que pronto la Fiscalía y la Fiscal General pueda llamar ya a instrucción. Pero además de eso, me parece que es fundamental que se lleve adelante la investigación en términos de determinar toda la trama de delincuencia organizada. Porque ahorita estamos hablando del señor Topic. ¿Pero qué pasa con la sentencia del caso principal de asociación ilícita? Bueno, está para casación. Y si la casación es favorable a Glass, todo se anula entonces. Bueno, yo espero que así no sea. Creo que hay toda la evidencia de que hay, y con lo último que acaba de aparecer, evidentemente el señor Glass ha sido parte de toda esta trama de corrupción. Pero el juicio, como le digo, de asociación ilícita es uno apenas, y es necesario investigar los otros procesos. El punto importante, Alfredo, por lo tanto, es que lleguemos al conjunto de la trama de corrupción. Estamos hablando del señor Topic y sus empresas, pero solamente esa es una de las empresas de las varias empresas ecuatorianas y extranjeras que participaron de esta trama de corrupción. Y por otro lado, lo que hay que determinar es quiénes en el poder político, en el Ejecutivo Nacional, comenzando por el expresidente Rafael Correa, tienen que ver con toda esta trama, porque evidentemente el señor Glass, el señor Alexis Mera, los otros implicados en esta trama actuaron, pero no actuaron solos, y habría que determinar hasta qué punto el expresidente de la República, como expresidentes de otros países, en el Perú, en Panamá, en otros países latinoamericanos, estuvieron totalmente al tanto y fueron parte además de esta trama de corrupción. Por eso, no solamente es el señor Mameri, son los 11 otros altos funcionarios de Odebrecht, y además el principal de la empresa Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que tiene que rendir declaración, y esa declaración ser parte de los procesos judiciales en el Ecuador. César Montúfar, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Sí. Cuando regresemos estará Marcela Guiñaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana y presidenta de la Comisión de Justicia. Los proyectos de ley sobre reformas al COIP y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que causan discrepancias. Lo revisamos al volver. No se vaya. Marcela Guiñaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana, presidenta de la Comisión de Justicia. Bienvenida a Contacto Directo. Hola, buenos días, Steffi, buenos días a los televidentes. Hoy por hoy, asambleísta, hay dos caminos legales para abortar sin que sea punible, más bien. Si la vida de la mujer está en peligro
o por violación, pero solo si la persona tiene discapacidad mental. En su comisión han venido debatiendo el tema de la despenalización en cualquier caso de violación. Su postura no ha cambiado en cuanto a oponerse al aborto, pero cree que debe ser despenalizado en esos casos. Bueno, gracias por la pregunta, gracias por traer al debate en nuestra sociedad temas que son altamente incómodos para los políticos. Los políticos no quieren tocar estos temas porque normalmente hacen cálculos electorales. ¿Qué quiero comentarle? Quiero comentarle que en nuestra comisión se recibió la propuesta del ex defensor público Ernesto Pazmiño, así como también propuestas de varios legisladores en las que se establece la posibilidad de despenalizar el aborto en caso de violación, en caso de inseminación no consentida y también en otras condiciones como cuando el feto médicamente no sea apto para la vida. Es importante decir que más allá de mis convicciones personales, religiosas, he dado paso en mi objetivo como presidenta de la Comisión de Justicia a que el debate se abra. Reconocer que el debate ha trascendido a las posiciones religiosas de diferentes legisladores y de diferentes bancadas. Tanto es así que hoy el debate se ha centrado si la sociedad ecuatoriana debe condenar y de paso debe castigar a una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual y si producto de esa agresión sale embarazada, debe ser castigada al hacerse un aborto con la cárcel. Ahí es donde se ha centrado la discusión y que ahora en este momento pues está suspendido el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, Pablo Moizam del Frente Nacional por la Familia argumentaba aquí en Contacto Directo que habría inconstitucionalidad en esas reformas, es decir, en querer ampliar las causales por las cuales no es punible el aborto cuando se trata de una violación. Escuchemos algo de lo que él dijo. La Constitución en su artículo 45 dice claramente dos cosas. Primero, que reconoce la vida desde la concepción, es decir, no hay duda de que hay vida desde el cigoto. Y segundo, manda al Estado a proteger esa vida. Y justamente estamos reclamando que el Estado ecuatoriano en su integralidad no está haciendo lo mejor por proteger esa vida. Tanto es así que la Asamblea Nacional está considerando otro causal más que atenta contra esa vida mediante el aborto, no solamente por violación, sino en 5 causales distintas que incluyen estupro, incluyen malformaciones severas y, por supuesto, la famosa inseminación no consentida, que nadie realmente entiende a qué se refiere. ¿Qué dice usted? Bueno, yo quiero decirle que aquí no está en cuestionamiento lo que dice el artículo 45, donde el Estado está obligado a proteger la vida desde el mismo momento de la concepción. Aquí lo que le estamos dando, y el debate se ha centrado en generar la posibilidad de que una mujer decida, en el momento que ha sido agredida sexualmente, han sido vulnerada su integridad personal, así como el Estado dice y reconoce que la vida debe protegerse desde el mismo momento de la concepción, también nos debe garantizar tener una vida libre de violencia. Pero esto tampoco sucede en nuestra sociedad. Entonces, aquí lo que estamos haciendo no es diciendo que un derecho constitucional vale más o vale menos que otro. Lo que estamos permitiendo es que una mujer en esa condición de haber sido agredida tome la decisión. Y para aquellos que tienen la perspectiva religiosa, bueno, toca trabajar, aquellos que somos creyentes, aquellos que tenemos principios de fe, en que esa decisión ante un hecho tan violento, tan agresivo, sea decidir por tener el bebé y no por abortar. Ahora, así que son otros elementos que salen más allá de materia penal. Hay quienes plantean que el aborto no sea punible con el solo hecho de que una mujer diga que ha sido violada, porque no habría por qué poner en duda lo que dice una mujer. Pero si hablamos de justicia y usted es abogada, ¿eso no significaría ya la despenalización del aborto no solamente en esos casos? ¿O qué normativas han revisado que apliquen en otros países donde no sea punible en caso de violación, sobre cómo se lo podría aplicar? Correcto, es una muy buena pregunta. Quiero decirle que en primer lugar no creo que bajo una sociedad que sigue siendo machista, patriarcal, misógina, una mujer sabe que va a ser apuntada con el dedo si reconoce que ha sido víctima de una agresión sexual. Por lo tanto, no creo que las mujeres seamos mentirosas, al menos con algo tan íntimo, tan personal. Lo segundo
En otros países hemos dado paso a revisar derecho comparado y ciertamente lo que se propone es una declaración a través de un procedimiento cuando la mujer llegue a un centro de salud o a la atención médica donde declare bajo su responsabilidad que ha sido víctima de una agresión sexual. Si nosotros hacemos o establecemos un procedimiento donde digamos que primero tiene que ir a la fiscalía a hacerse un reconocimiento médico pericial, evidentemente uno de los conceptos que ha sido cuestionado a nivel mundial es que eso podría ser una forma de revictimización de esta mujer que está en dolor. Y por supuesto, una vez que acude a un centro médico seguro, le va a permitir poder tener acceso a terapia, acompañamiento psicológico, donde va a atender obviamente los efectos dañinos que ha generado en su mente, en su estado emocional, una agresión sexual de la que ha sido víctima. Así que creemos que ahí se ha centrado el debate. Me parece, insisto, que hoy que estamos en una coyuntura de proyectos de ley absolutamente de vulneración de derechos humanos, me parece que es un elemento importante el que se ha señalado cuál sería el procedimiento que está por debatirse, sobre todo y hasta qué semana podría ser. Mientras más se alarga el procedimiento, también recordemos que sigue creciendo esa otra vida. Entonces, el problema de fondo aquí es la violación. Si hablamos de que hay miles de niñas violadas, por ende hay miles de violadores sueltos, abusando de nuestras niñas y adolescentes. Ahí están las deficiencias en un sistema de protección que no está funcionando o que no se apliquen los trámites expeditos, el miedo a denunciar porque saben que luego los sueltan y son amenazadas. Entonces, ¿hace falta cambios al respecto en legislación o con las leyes que tenemos actualmente lo que falta es actuar? ¿Qué pasa ahí? Bueno, varios académicos y juristas han reconocido que no hace falta de ley o de norma que juzgue y que no deje en la impunidad este tipo de delitos execrables para una sociedad. Sin embargo, de ello, ciertamente hemos encontrado la falta de gestión, de agilidad, de prolijidad en las investigaciones, de manera que una víctima no sea revictimizada como sucede ahora mismo. Sin embargo, de ello, mencionar que las leyes hay por demás, las herramientas jurídicas están al mando de los operadores de justicia. Requerimos oportunidad, fiscales sensibilizados, jueces que entiendan que hay una demanda ciudadana donde estos hechos deben ser sancionados, porque no solamente le hacen daño a esa víctima, le hacen daño a la sociedad entera. El violador que cree que es permisible tomar la vida, la ingenuidad de alguien, los sueños de alguien, destruir su vida, es lo que debe ser reprochado, sancionado con toda la fuerza y rigor de la ley. Así que creemos que sí, que hay que fortalecer los mecanismos. Si para eso hay que revisar normas, estaremos dispuestos a hacerlo, pero hoy mismo puedo reconocer que los operadores de justicia tienen las herramientas para poner sanciones y penas ejemplarizadoras, donde se reconozca que en una sociedad como la ecuatoriana no aceptamos la violencia, no aceptamos que nuestros niños y nuestras niñas sean violadas. Algunas de las observaciones de Marcela Guiñaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana y presidenta de la Comisión de Justicia. Gracias por haber estado en contacto directo. Gracias a usted. 7:31. Vamos a una pausa y al regresar ya está en nuestros estudios Carlos Escudero, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social. La propuesta a los electores sobre la capacidad nominadora y de control del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social. En pocos minutos, de vuelta con eso, no se vayan. Carlos Leonel Escudero Sánchez, de nacionalidad ecuatoriana, lojano, de 50 años de edad, doctor en Ciencias Sociológicas, PhD, por la Universidad Marta Abreu de las Villas de Cuba, magíster en Desarrollo Comunitario por la Universidad Nacional de Loja, ha sido decano de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, director académico de posgrados de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, y en el gobierno provincial de Loja ha sido director de Cultura, director de Desarrollo Social y jefe de la sección de Fomento, Promoción Artística y Cultural. Carlos Escudero, candidato a consejero nacional de Participación Ciudadana, buen día, bienvenido a Contacto Directo.
Buenos días, agradecerte este espacio de este importante medio de comunicación del país, también saludar a todos los ecuatorianos que nos están observando. ¿Qué lo motivó a postular su candidatura? Mire, hay muchas motivaciones que tuvo Carlos Escudero para ser motivado a llegar y presentar la carpeta al Consejo Nacional Electoral. Es importante también desde muy joven, poco a poco trascendí al manejo de grupos sociales y poco a poco me fui vinculando. Y también en el ejercicio profesional alcancé un doctorado en Ciencias Sociológicas, PhD, es decir, que la tesis doctoral de Carlos Escudero es sobre gestión gubernamental y participación ciudadana. Y también los colectivos que apoyé y ayudé en un inicio, hay un componente que tiene la universidad o las universidades del país que se llama vinculación con la colectividad. Es ahí donde me vinculé con todos los grupos asociados y pude avanzar a tener una condición de ayuda, emancipación y apoyar al desarrollo de esas agrupaciones, y esas fueron las motivaciones. Y también cuando estuve en los gobiernos en el gobierno autónomo descentralizado, que es el gobierno provincial de Loja, donde de una de otra forma nosotros trabajábamos con los colectivos, pero los 16 cantones de la provincia, sus alcaldes no avanzaban a construir los proyectos de desarrollo con los colectivos. Es así que la participación ciudadana en el ejercicio de la gestión gubernamental no es asociada y automáticamente esto queda vedado al ejercicio solo del gobernante, su planificación. Usted acredita experiencia laboral como docente universitario y en el sector público, con el gobierno de Loja, la provincia de Loja. ¿Ha pertenecido a alguna agrupación política o ha tenido vinculación con alguna agrupación política? Mire, nosotros al momento de presentar la carpeta, nosotros no tenemos ningún vínculo a ningún partido político, es decir que Carlos Escudero es un hombre íntegro, entero, no es partido. Nosotros avanzamos en esa dinámica. Los 50 años que tiene Carlos Escudero ha sido un hombre de transparencia absoluta en el ejercicio de las labores que le tocó asumir en un momento determinado. Nosotros queremos darle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social luz, claridad, para que en todo el país lo conozcan. Es decir, que en la actualidad ningún ecuatoriano sabe de lo que produce o de lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En cuanto a la competencia nominadora del Consejo de Participación Ciudadana, en la cúpula de las funciones electoral, judicial y de transparencia, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué cambios propone? Nosotros queremos proponer, y lo subiré cuando llegue al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es decir, cambiar la parte jurídica en los 3 mecanismos que son importantes para que la ciudadanía pueda participar decididamente en acciones inherentes a su crecimiento. Es decir, que la silla vacía sigue vacía, las vedurías no se han podido realizar y también la rendición de cuentas. Es decir, que estos 3 ejercicios que se hacen permanentemente en territorio no tiene el poder el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de ser un ente sancionador. Es ahí donde se debe articular y se debe poner un esfuerzo en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para cambiar toda esa dinámica y darle al pueblo o a la población, a la ciudadanía, todos estos instrumentos para que puedan corregir los índices de corrupción que se tienen en el país en todo el territorio. Pero para la nominación de estas autoridades existen varios reglamentos respecto a los concursos que se deben hacer, y se señaló que esos concursos fueron amarrados, no estaban bien organizados o estaban organizados ad hoc. Se los cambiaba incluso los reglamentos mientras se hacía el concurso. Por ejemplo, se calificaba más la experiencia en el sector público que en el sector privado. Al respecto, por ejemplo, ¿qué considera importante cambiar en esos reglamentos? En los reglamentos nosotros tenemos que construir manuales de función ética, es decir, que a todos los funcionarios tenemos que hacerles evaluaciones permanentes a ellos, es decir, que ya no es un manual como se los acostumbra a tener, a ubicar en las instituciones públicas. Estos manuales son de funcionamiento ético, es decir, que un financiero, un administrativo o un jefe de recursos humanos tiene que pasar por este filtro y tener las condiciones de ser revisado permanentemente, porque desde ahí comienza la corrupción. Lo que está pasando en la actualidad, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio en este momento acaba de designar al Consejo Nacional de la Judicatura, es decir, que los designó a dedo.
no hubo un concurso de las ternas que postularon o que ubicaron las diferentes instituciones que les llamaron a atender como consta en la Constitución, pero la designación fue muy rápida, fue sin un concurso de méritos y oposición, y ahí es la condición que el pueblo ya no cree en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde el 2008, con la creación de este Consejo, hasta el 2019, que está el transitorio, 4 administraciones han sido totalmente oscuras, si lo puedo decir de esa forma. Es decir, que no hay una transparencia para que la población ecuatoriana tenga la decisión de creer en un nuevo Consejo de Participación Ciudadana que merece tener como condición para que articule ejercicios específicamente que la comunidad ecuatoriana... Ahora, acerca de la competencia del Consejo de Participación para investigar denuncias de corrupción en la administración del Estado, ¿cuál es su propuesta? Nosotros tenemos que transparentar todos los ejercicios, es decir, que nosotros tenemos que ubicar las veedurías, los observatorios que tengan injerencia. Y estoy proponiendo algo importante, que el ejercicio es importante que desde casa, desde el mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se transparente, es decir, nosotros ubicaremos una veeduría al mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuando Carlos Escudero llegue al Consejo como consejero. Es decir, también a la función del Estado pondremos un observatorio para que regule todos los ejercicios que tienen todos los órganos de control que tiene este Estado. Y así se puede transparentar todas las acciones que tenga desde el 24 de marzo. ¿Pero esas veedurías serían pagadas o gratuitas como ahora, por lo cual a lo mejor son pagados por alguien? No, nosotros tenemos que ver las mejores carpetas, los mejores ciudadanos que tienen en el ejercicio, que están promocionando o que están ubicados en todo el país. Esos ciudadanos tendrían que ir a ser parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entregarles un sueldo, porque es necesario que eso se transparente, que se siga adelante, porque así como sigue el Consejo de Participación Ciudadana, no avanzamos absolutamente a nada. Carlos Escudero, candidato a consejero nacional de Participación Ciudadana, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Estefi. Con eso estamos concluyendo esta emisión de Contacto Directo y como siempre agradeciéndoles a ustedes por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.